Bien, estimados aprendices, muy buenas noches. Damos inicio a la sesión del día de hoy de esta competencia que se llama Cultura Física. Para el día de hoy vamos a tener la última temática, que es la evidencia de la ficha antropométrica de la valoración de la condición física. Entonces vamos a ver todos los aspectos relacionados con esta ficha antropométrica, la elaboración, los diferentes ejercicios, las medidas, todos los tests que tiene esta ficha antropométrica para que ustedes puedan realizarla, para que ustedes puedan a partir de ahí pues guiarse para la, la entrega de esta evidencia. Entonces, bienvenidos, bienvenidas a esta última sesión de Cultura Física. Bien, la ficha antropométrica, ya lo saben, ustedes la pueden hallar a través de la plataforma Ensayuna. Ustedes pueden bajar este documento que está ahí listo. Este documento pues nos pide varios datos, entre ellos está el nombre, está el número de ficha al cual usted pertenece. Tenemos por otro lado el documento de identidad. eh, Tenemos el peso, la altura, la estatura, bueno, la talla, la envergadura y eh, la frecuencia cardíaca máxima. Entonces, estos son los datos que le van a pedir o que le está pidiendo la ficha antropométrica. Bueno, muy bien. Ya saben que si tienen preguntas, que si tienen aportes pueden hacerlos. Si de pronto hay algún problema en cuanto al audio o a la presentación que tiene que estar realizándose en este momento en pantalla, que tiene que estar viéndose, pues me lo confirman, me avisan, por favor. Bueno, muy bien. Entonces, esta es la parte inicial de la ficha antropométrica, sus datos. Ya vamos a ver cómo usted pues puede saber cómo determinar su FCM, su frecuencia cardíaca máxima. Ya lo vamos a ver. Y ya vamos a ver pues el resto de datos que nos está pidiendo esta ficha antropométrica. Bueno, aquí está ya lo que nos pide en cuanto a pliegues cutáneos. Para estos pliegues usted va a necesitar un adipómetro, que es un aparatito que usted lo puede pues, conseguir. Es, bueno, no es mucho el costo, pero si no, usted puede ir a un gimnasio, puede ir a un centro médico, algo que le quede cerca. Y ahí pues generalmente tienen estos aparatitos para tomarse los pliegues cutáneos. Pues como les digo, lo más usual es que en los gimnasios pues encontremos este tipo de aparatitos o en el SENA, en la parte, en los gimnasios que generalmente tienen el SENA, o donde se realiza la actividad física, pues también cuentan con este material para que usted se acerque y pueda hacer uso de ellos. Entonces, ya vamos a ver también cada uno de estos pliegues, cómo se toman, cuál es el sitio específico en su cuerpo donde tiene que tomar estas medidas, la tricipital, subescapular, el suprailíaco, abdominal, muslo y pantorrilla. Bueno, ya vamos a ver cómo se toma cada uno de ellos. Y por otro lado, bueno, más abajo en esa misma ficha antropométrica usted tiene el IMC, que es el índice de masa corporal, el índice de cadera y cintura. Vamos a ver pues qué test abdominales podemos realizar para hacer esta ficha antropométrica. También está el test de la condición física que, bueno, es bastante extenso. Ese lo podemos cambiar por un test de Ruffier que también se los voy a enseñar más adelante. El test de brazo que básicamente es flexiones. El test de pierna, pues lo vamos a hacer a través de sentadillas. El test de Wells que nos mide la flexibilidad, ya lo vamos a ver también cómo se realiza. Y por último está el test de Cooper,
que bueno, es bastante común, nos mide la resistencia física. Ya vamos a ver también cómo se realiza este test. Entonces, esto es lo que hay que entregar, pero la parte más importante de esta ficha antropométrica son las preguntas que vienen después, que básicamente lo que le piden es que usted analice un poco cómo están esas capacidades físicas a través de estos test que vamos a realizar. Por mi parte, solo les voy a pedir el resultado uno, no vamos a hacer resultado 2 y pues por ende tampoco haremos el baremos. Pero con el resultado uno usted va a tener los datos suficientes para determinar pues cómo está su condición física, cómo está su resistencia, su flexibilidad, su fuerza en brazos, en piernas, etcétera. Entonces, a partir de esos resultados, usted hace el análisis. También, obviamente, usted va a analizar sus capacidades físicas, condicionales y coordinativas. Recuerden que eso ya lo vimos. Y usted, pues, me va a contar cómo está en cuanto a sus capacidades, por ejemplo, equilibrio, cómo está la lateralidad, cómo está esa velocidad. Bueno, y las diferentes capacidades físicas, usted, pues, las va a analizar y me va a contar cómo se encontró. ¿Listo? La idea de esto es que usted a partir de ahí, pues con todos los test y con todas las medidas que vamos a tomar, usted analice cómo está, si está bien de peso, que fue el tema que vimos ayer, si ese IMC está bien. Recuerden que ayer miramos ese IMC, ese índice de masa corporal, lo vimos ayer, entonces usted a partir de ahí ya con la tabla que tiene este IMC pues también se va a guiar un poquito. Entonces, todos estos datos que estamos recopilando, usted los va a plasmar en esta ficha antropométrica y va a hacerse un autoanálisis para ver cómo está físicamente. Es importante, como les decía, para que usted pues tenga en cuenta cuáles son sus virtudes físicas, mentales también, porque a través del ejercicio pues también medimos esto. Y también cuáles son sus falencias, en qué está fallando un poco, qué le falta por entrenar más. Eso va a ser la ficha antropométrica, así que bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar. Hoy nos vamos a respaldar de algunos videitos para que les quede un poco más claro las medidas y les quede también más claro algunos test que tenemos que realizar. Bueno, vamos a empezar con esta temática bien importante que es la frecuencia cardíaca. Bueno, frecuencia cardíaca básicamente se traduce en el pulso que nosotros podemos sentir en diferentes partes de nuestro cuerpo. ¿Y qué es el pulso? Pues es el latido que se puede sentir a través de las arterias que se generan cada vez que su corazón se contrae. Entonces, cada vez que ese corazón suyo late, cuando usted ve a la persona que le gusta y empieza a latir más rápido, usted puede sentir esa pulsación, por ejemplo, en la parte radial. Y ahí pues su corazoncito le está hablando, ¿no? Él le está contando cómo está él palpitando, si lo está haciendo fuerte, si lo está haciendo suave, si lo está haciendo muy rápido o muy lento. Entonces, a través de esa información que nos da la pulsación, nosotros vamos a obtener otros datos bien importantes que ya los vamos a ver. Primero vamos a aprender a medir esa frecuencia cardíaca. Bueno, estos son los puntos donde usted puede medir la frecuencia cardíaca. Eh, bueno, como podemos ver ahí son varios puntos donde nosotros podemos medir esa pulsación. Nosotros vamos a hacerlo o vamos a aprender a hacerlo a partir de aquí, del pulso radial. Entonces, en este punto ya lo vamos a ver exactamente. Nosotros podemos tratar de percibir esa frecuencia cardíaca. Bueno, aquí en esta gráfica podemos ver, esta es la forma errónea, pues, entre comillas, de tomarse la frecuencia cardíaca. Mire, lo está haciendo con varios dedos, lo está haciendo casi a la mitad del brazo, y en realidad usted
Tiene que hacerlo solo con dos dedos, el índice y el medio, y lo va a ubicar justo pues donde empieza la muñeca. Por aquí pues justamente pasa una arteria y es ahí donde nosotros vamos a intentar tomar el pulso. ¿Cómo lo hacemos? Sencillo, se cuentan las pulsaciones por minuto. Usted lo puede hacer en un minuto, usted ubica sus dos deditos. Tiene que ser el índice y el medio, no puede utilizar los otros dedos porque el resto de dedos de nuestra mano tienen pulsación propia. Entonces, lo ideal es que usted utilice el dedo índice y el medio para tomar esa frecuencia cardíaca. Una vez ubicados, pues, en el punto exacto, usted va a contabilizar, va a cronometrar un minuto y en ese minuto usted puede contar cuántas pulsaciones está haciendo su corazoncito. Tenemos varios tipos de pulsación. Una pulsación es la pulsación en reposo, que es cuando usted está sentadito, cuando usted está relajado. Esa es la pulsación en reposo. Lo ideal en esa pulsación es que su frecuencia cardíaca está de 60 eh, latidos por minuto a más o menos 95 a 100. Entonces, de 60 a 95 es lo normal, entre comillas, que tiene que tener su corazón. Son las pulsaciones normales de su corazón. Otra forma de medir la frecuencia cardíaca es hacerlo en menos tiempo. Entonces, usted puede contar solamente 15 segundos en lugar de un minuto. Cuenta 15 segundos y en esos 15 segundos usted, pues bueno, cuenta sus pulsaciones y estas las multiplica por 4. Entonces, esa es otra forma también de medir las pulsaciones. Bueno, muy bien. Entonces, la idea es que hagamos ese ejercicio. Bueno, aquí está la otra gráfica. Ahí están los dedos, pues el índice y el medio. Justo cuando inicia la muñeca, ahí es donde tenemos que ubicarlos. Si usted los ubica más al medio, pues no va a encontrar la arteria. Si usted lo ubica un poco más arriba, pues tampoco lo va a hacer. Y por eso mucha gente dice que no, que es muy complicado encontrar las pulsaciones. Pero en realidad, si usted lo ubica los dedos en ese punto exacto, va a ver que es bastante fácil. La recomendación, no hacer mucha presión porque usted puede bloquear esa arteria y tampoco a veces hacerlo tan suave porque pues a veces los latidos no son muy fuertes, las pulsaciones, perdón, y también pues se le puede dificultar hallarlo. Entonces lo ideal es una presión media en los dedos para ubicar esa pulsación. Bueno, otro punto donde usted puede hallar la pulsación es el pulso carotídeo, que está bajo el ángulo del mentón. Ahí justo donde está el caballero haciendo la presión, usted puede ubicar también las pulsaciones. A algunas personas se les facilita más ubicar este punto para hallar las pulsaciones, mm, pero generalmente, bueno, a la mayoría se nos hace más fácil en la pulsación radial, justo en la muñeca. Entonces, bueno, usted decide cuál de las dos pulsaciones le queda más fácil. Cuando usted ya tenga esa pulsación en reposo, pues por favor vaya tomando nota, mire qué resultado le dio, porque esa pulsación en reposo la vamos a necesitar para un test que vamos a ver más adelante. Bueno, algo que les pregunta esa ficha antropométrica es FCM, que es la frecuencia cardíaca máxima. ¿Cómo medir esa frecuencia cardíaca máxima? Pues bien sencillo. Usted va a tomar primero, pues la cifra 220 en el caso de los hombres, 226 en el caso de las mujeres, y le va a restar a esa cifra su edad.
Entonces, si usted tiene 20 años, pues sencillamente se lo resta 220 y le va a quedar 200. Esa cifra es la frecuencia cardíaca máxima que usted tiene. Me refiero a que las pulsaciones máximas de su cuerpo van a llegar hasta ahí. Recuerde que esto es una frecuencia máxima teórica. Entonces, 200 en el caso de una persona que tiene 20 años sería su frecuencia cardíaca máxima. Es bastante complicado llegar hasta allá y bastante riesgoso si nosotros no tenemos un cuerpo entrenado, si nosotros no hacemos ejercicios y pues, la actividad física más bien poco, entonces es complicado llegar hasta una pulsación máxima. Y si, bueno, ese es el caso, también sería riesgoso porque pues nuestro corazón estaría latiendo al máximo, estaría esforzándose al máximo de su capacidad y eso pues en personas no entrenadas es bastante riesgoso. Entonces, bueno, esa es la forma en que nosotros hallamos la frecuencia cardíaca máxima. Bueno, por acá tenemos, después de que usted ya encuentra cuál es su frecuencia cardíaca máxima, tenemos los niveles en los que usted puede entrenar teniendo en cuenta esa frecuencia cardíaca máxima como porcentaje total. Y para darles un ejemplo, por ejemplo, para mejorar la resistencia aeróbica, o sea, para que usted vaya adquiriendo mejor condición física, lo ideal iniciando es entrenar entre el 70 y 80%. Cuando usted entrena en este porcentaje, pues generalmente usted, después de media hora, de 40 minutos de entrenar en este porcentaje, usted está mejorando esa condición aeróbica, usted está mejorando su condición física. Obviamente lo ideal es que usted pues entrene de forma constante, al menos 3 veces por semana, y usted irá notando pues que va mejorando su condición física si entrena a este nivel. Ahí tienen pues en la gráfica los otros niveles. Al final está en rojo el nivel máximo. Bueno, generalmente ya está mm, o se da únicamente en deportistas que entrenan a niveles muy altos, a deportistas de élite. Y en el caso pues de que usted pues se entrene de forma normal, natural, pues lo ideal es llegar solo al 70-80% dependiendo de los objetivos que tenga. Bueno, vamos a entrar en todo este campo de los tests, que es lo que nos pregunta la ficha antropométrica. Entonces ahí están los test de valoración anatómica, que permiten conocer cuál es la morfología, la composición física de una persona para darnos una visión general de posibles malformaciones o de otros aspectos. Bueno, vamos a ver todo esto que es la talla, el peso, envergadura, que también nos lo está pidiendo pues esta ficha antropométrica. Bueno, empezando pues vamos a ver los pliegues cutáneos, cómo debiesen tomarse, cómo deben hacerse. Entonces, vamos a empezar por, a ver, creo que por acá está así el pliegue tricipital. Bueno, en este caso él tiene un adipómetro, pues que es bastante complejo ahí con su medida un poco ya más autónoma. Hay otros mucho más sencillos que seguramente es los que usted va a encontrar. Así que no se preocupe si no es algo parecido a lo que vio ahí. Bueno, entonces, resumiéndoles, miren, el punto para que usted no se complique mucho es prácticamente en la mitad. Entonces, aquí donde hallamos el tríceps, casi en su parte inferior, es donde nosotros necesitamos hacer como el pellizco
para que usted pueda tomar el pliegue y desde ahí tomar la medida. Recuerden que si tienen alguna pregunta, pueden abrir el micrófono, pueden alzar la mano o si tienen algún aporte, pues por supuesto también pueden hacerlo. Bueno, vamos con este otro que es el pliegue subescapular, que también nos lo pide ahí la ficha antropométrica. Bueno, muy bien. En muchas personas a veces no es muy notoria la escápula. Otras personas tienen escápula alada, pues es un poco más fácil diferenciar esta parte inferior. Pero bueno, ese es el punto exacto. Usted puede, si la escápula no es muy visible, puede pues con el tacto tratar de determinar dónde es la parte inferior de la escápula y justo abajo, así como lo está mostrando la imagen, usted hace el pliegue. Y ahí pues vamos a tomar la medida de el pliegue subescapular. Bueno, tenemos el pliegue suprailiaco que es simple también. Usted tiene que de pronto con el tacto determinar dónde está la cabeza de la cadera, pues del huesito y justo ahí pues se toma la medida. Entonces ahí miramos, ella más o menos, bueno, ella marca ahí y pues como les digo, tratamos de palpar dónde está el inicio del hueso de la cadera y justo ahí pues es donde hacemos el pliegue para tomar la medida. Entonces ahí usted pues con sus manos, con sus dedos, realiza la pinza y hace la medida con el adipómetro. Bueno, tenemos el pliegue abdominal, que aquí es pues donde generalmente solemos hallar un poco más de tejido adiposo o de grasita en nuestro cuerpo. ¿Cómo se toma? Bueno, sencillo. Bueno, ya lo vieron bastante sencillo. Simplemente pues usted determina el punto. Si, bueno, si se alcanza a ver la línea y lo podemos hacer mucho más fácil, si no, pues guíese eh, con el ombligo y casi al lado pues es donde usted tiene que realizar el pliegue. Tenemos el pliegue del muslo, este es un poco más complejo en cuanto a la forma en que tenemos que hacerlo. En el muslo, pues lo ideal para que usted tampoco se complique tomando medidas anatómicas con términos que de pronto ustedes conocen, y ese pues por palpar justo en la mitad del muslo, en la mitad de la pierna. Entonces ahí es donde se realiza el pliegue. A veces es bien complejo tratar de hallarlo o de hacer la pinza pues con la piel porque hay muchas personas pues por la masa muscular no nos permite hacer ese pliegue. Entonces, lo ideal es cogerlo desde abajo, si hay mucha resistencia en la piel, así como lo vemos en la imagen, y ahí pues ya le va a permitir al menos tomar algo de ese pliegue en el muslo para determinar si hay grasa o no. En muchas personas pues no se da, no se puede, y es porque sencillamente la pierna pues tiene muy bajo porcentaje de grasa. Bueno.
Bueno, acá no tenemos la pantorrilla, pero básicamente la pantorrilla es el mismo propósito. Usted va a ubicar la mitad de la pantorrilla en su pierna y en la parte posterior, pues usted va a realizar esa medición justo igual como lo estamos haciendo con el resto de medidas de nuestro cuerpo. Entonces, usted en la mitad justamente de los gemelos o de los gastrocnemios va a intentar hacer la pinza y va a intentar pues tener ese pliegue para poder medir pues qué porcentaje de grasa puede estar en sus pantorrillas. Bueno, por acá ya después de habernos medido el porcentaje de grasa en los diferentes puntos de nuestro cuerpo, vamos a medir un poco ya pues lo que es la talla, el peso y la envergadura. Entonces la talla pues ya sabemos muy bien es la estatura. Entonces usted pues va a notar cuál es su estatura, el peso es muy importante. Recuerde que ayer con esa medición con el índice de masa corporal, usted pues ya determinó también y ya tuvo que tener presente su talla y su peso. Entonces el peso importante, la talla y la envergadura, que básicamente es la distancia que hay del extremo de una mano hacia la otra. Entonces ahí como lo vemos en la imagen, bueno, alguien, pues eh, se recomienda que alguien pues le ayude a hacer esta medición. Y con el metro desde el extremo al otro, usted va a medir cuál es su envergadura. Entonces, desde acá, ojalá esté mirándose pues por ahí el cursor. Desde este extremo vamos a medir hacia el otro y esa va a ser su envergadura. Recuerden que si hay preguntas pueden realizarlas o pueden abrir el micrófono. Bueno, esto para que recuerden un poquito, lo vimos ayer el índice de masa corporal. ¿Listo? Esta es la fórmula para que usted pues la haga. Si no sabe cómo hacerla, pues lo invito a que vea el video del día de ayer. Ahí explicamos muy bien cómo se realiza esta medición y esta fórmula del índice de masa corporal. Bueno. Por otro lado, ya tenemos el ICC, que es básicamente el índice de cintura y cadera. Aquí nosotros pues vamos a poder determinar según esta medición cómo estamos de peso, si se están presentando problemas como el colesterol, la diabetes, si ya hay una posible o un posible riesgo de que contraigamos una enfermedad, pues como ya lo dije, similar a todas estas que acabamos de nombrar. Y la forma en que vamos a hacer este índice, este test, que es el índice de cintura y cadera ICC, es sencillo. Pues vamos a tomar un metro común y corriente y vamos a rodear pues nuestra cintura. Vamos a hacerlo primero desde la parte del ombligo y posteriormente pues vamos a medir la cadera. Entonces, de esa forma pues nosotros vamos a recolectar los datos, así como está aquí en la imagen. Entonces, bueno, miremos bien que el primero justo pasa por nuestro ombligo, dándole la vuelta al, al metro. Entonces, el metro viene desde atrás, usted toma la medida y luego en la cadera hacemos lo mismo. Acá están pues los resultados, según pues la cadera y la cintura. Entonces miramos cuáles son según pues los resultados que obtengamos, cuál es un riesgo bajo, moderado o alto. Bueno, ahí para que entendamos un poco mejor está un ejemplo de ese índice, esa medición que hagamos. Y según esos resultados, pues vamos a ver si hay problemas o pues estamos en un índice normal según pues estos rangos que nos da el test. Bueno, muy bien. Una vez que usted pues ya tenga esas mediciones,
Vamos a empezar ya con la parte física, con la valoración fisiológica, la parte física. Y uno de los tests que vamos a realizar es el test de Cooper. Bueno, este test de Cooper es bastante conocido, es bastante común. Generalmente siempre en las clases de educación física que nos daban en el colegio, pues estaba presente. Y este test de Cooper, que bueno, es básicamente trotar a un ritmo más o menos ligero, es, bueno, es sencillo. Va a probar nuestra resistencia. Entonces, ¿cómo se hace? Usted va a contabilizar o va a cronometrar 12 minutos. Usted va a encontrar un espacio, una cancha, ojalá pues si puede tener cerca una pista de atletismo sería ideal. Lo importante es que usted sepa cuánto mide ese espacio donde usted va a realizar el test de Cooper. Entonces, si usted encuentra una pista de atletismo, pues ya sabe que cada vuelta son más o menos 100 metros. Entonces, lo ideal es que usted pues conozca cuál es la medida que tiene cada, pues el sitio donde usted va a realizar el test. Si es en una cancha de baloncesto, bueno, de cualquier otra disciplina deportiva, pues sencillamente usted lo que hace es investigar a través de Google o cualquier plataforma y ahí nos dan qué medidas tiene cada una de las canchas. Entonces, dependiendo de lo que usted encuentre para hacer este test, del espacio que usted encuentre, pues se guía a partir de ahí para saber cuántos metros tiene. Y la idea, ¿cuál es? En esos 12 minuticos que usted va a trotar, este test, pues la idea es que usted mida cuánto recorrió en total, cuántos metros, cuánta distancia recorrió en esos 12 minutos. Entonces, esa es la forma en que se realiza este test de Cooper. Vamos a ver un pequeño video para que nos quede un poco más claro cómo se realiza el test de Cooper. Se diseña para recorrer la mayor distancia posible en un periodo de 12 minutos a una velocidad constante. Este test tiene un objetivo claro, medir la resistencia aeróbica de los sujetos. Por lo tanto, lo más común es medir el perímetro de una cancha o patio y comenzar a dar vueltas durante 12 minutos. Luego multiplicar el número de vueltas por la distancia de ese perímetro y nos dará la distancia total recorrida. Esta prueba se diseñó en 1968 en Oklahoma para el ejército de los Estados Unidos con el fin de evaluar el estado físico de los soldados de forma rápida, barata y eficaz. Hoy en día es tal la eficiencia de la prueba que se utilizan pruebas de policía, bomberos y cuerpos de seguridad. Una vez se tenga el valor recorrido en función de la edad y el sexo, se consulta una tabla para comprobar los resultados obtenidos. Pongamos, por ejemplo, la siguiente tabla para hombres. Si hemos recorrido 2.600 metros y tenemos 19 años, habremos obtenido un resultado mediano, mientras que si se recorren 2.200 metros con 46 años, obtuvimos una calificación mala. Bueno, entonces básicamente eso es el test de Cooper, es sencillo. Los resultados, pues generalmente hasta ahora se ha demostrado que son muy coherentes, que realmente pues nos pueden dar una buena medición de nuestro sistema aeróbico. Entonces, ahí tenemos dos resultados según la carrera y según la distancia, pues ahí nos califican. Entonces, una vez que usted lo haga, puede venir a encontrar esta tablita en el folleto que usted haya en Yuna también, pues va a encontrar esta definición del test de Cooper. Entonces, usted, según pues, el recorrido, ya va a determinar cómo está. Bueno, este es el test de Wells, que también se lo pide la ficha antropométrica. Este es un test que ya nos mide la flexibilidad como tal. Y bueno, es sencillo. Entonces aquí nosotros tenemos es que estirar el tronco
Y a medida que vamos estirando el tronco con las manos, con los brazos estirados, perdón, pues vamos a ver hasta qué parte de este métrico, que no sé si lo alcanzan a ver acá, llegamos y ahí se mide pues eh, cuánto está dando nuestra flexibilidad. Al menos 25 centímetros de altura. El deportista, de manera descalza, se sienta enfrente del escalón o superficie y tiene que flexionar hacia el frente con sus piernas bien estiradas y sus brazos. Tratar de nunca doblar las rodillas. Bueno, bastante simple. El test de Wells muy efectivo pues para medir nuestra flexibilidad. Hay otros tests también que sirven para medir la flexibilidad, ya dependiendo pues de qué articulación nosotros queramos poner a prueba. Bueno, hay un test, como les digo, que es el test de la valoración física que está ahí. Usted lo puede hacer, es realizar varios tipos de ejercicio y le van a dar pues un rango de tiempos y de medidas para que usted vea pues su valoración física como tal. O también está este test de Ruffier y Dixon, que me gusta bastante. Este test eh, tiene que ver pues con todo lo que es la pulsación. Este test hace que nuestro corazón nos diga cómo estamos físicamente. Entonces, es bien simple. Usted se mide, toma su frecuencia cardíaca en reposo, como ya lo vimos hace un momento. De ahí se hace una serie de ejercicios. Bueno, se repite una sentadilla con salto, que ya lo vamos a ver. Inmediatamente usted termina, vuelve y se toma la pulsación. Y 40 segundos después también usted va a tomar esa pulsación. Bueno, ya lo vamos a ver para que les quede un poco más claro cómo se realiza. Usted pues puede escoger entre este test o los test de valoración física que son bastantes, son más o menos 6 7. Yo le recomendaría hacerlo con este test de Ruffier. ¿Listo? Usted con ese test de Ruffier pues me manda ya el resultado. Y pues como les digo, es un test bastante verídico también. Nos va a hablar pues sobre cómo está nuestra condición física. Aquí tenemos la fórmula del test, ya la vamos a ver también. Y bueno, es bastante simple. Ella nos va a dar este último resultado que miramos aquí. Y ese pues es el que nos determina según una tabla cómo estamos nosotros físicamente. Bueno, muy bien, continuamos. Recuerden que si ustedes tienen preguntas, pueden alzar la manito o también pueden comunicarse a través del correo institucional que está en mi perfil. También están por ahí los horarios de atención, entonces si tienen alguna otra duda, pueden hacerlo también por esos canales. Bueno, esta es la tabla de valoración después de que hacemos el test de Ruffier. Entonces, según pues los resultados, aquí ya nos daremos cuenta cómo está nuestro estado físico. Bueno, voy a mostrarles un video para que nos quede un poco más claro cómo se hace. Sí. Aeróbica al esfuerzo de corta duración y la capacidad cardíaca. Por lo tanto, es una prueba que nos sirve para medir la condición física de todas las personas. Es recomendable hacer este tipo de pruebas antes de iniciar cualquier programa de ejercicio físico. También es importante para evaluar la condición física de todos los estudiantes de cualquier nivel de formación
y para todas las personas que quieran conocer su nivel de condición física. Como última recomendación, es importante respetar la ejecución del test tal cual se los muestro en el video para que los resultados sean fiables. Ahora sí, manos a la obra. Para este test solo necesitaremos de un cronómetro y en donde consignar los apuntes. En este caso, el cronómetro a ustedes les aparecerá en pantalla. Ahora sí, para iniciar, el test consta de 3 fases. En la primera fase ubicaremos el pulso en la zona radial o en la zona carotidia. Eso depende de dónde lo sientas tú. Vamos a tomarlo durante 15 segundos. ¿Ok? Vamos a ubicar el pulso y empezamos a contar nuestras pulsaciones a la 1, a las 2 y a las 3. Muy bien, tiempo, tiempo. A mí me ha dado 15 pulsaciones. Ustedes van a consignar las que le dio a cada uno de ustedes, ¿ok? Muy bien. Perfecto. Eso es. Ahí vamos. Ahora vamos a pasar a la fase número 2. En la fase número 2 tendremos que hacer 30 flexoextensiones de rodilla, o sea, sentadillas, durante 45 segundos. ¿Están preparados? Se van a ubicar ya sea en una silla que tengas allí en casa, en un muro. Tú ya verás que te va a servir para apoyar y volver a parar, ¿ok? Vamos a hacer 30 en 45 segundos. ¿Están preparados? Esa es la fase número 2 de nuestro test. A la 1, a las 2 y a las 3. Este ritmo es el que deben seguir, este ritmo. Cada vez que yo hago una sentadilla, la tienes que hacer tú. Vamos, 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 los 20 segundos, vamos. Vamos, quedan 15, vamos. Ustedes van a notar que le digo a cada uno de ustedes. Eso es. Esa fue la fase número 2. Van a tranquilizar, van a descansar para la fase número 3, que es tomar el pulso 45 segundos después de haber tomado el pulso número 2, el que acabamos de tomar. ¿Ok? Estamos allí, estamos esperando que pasen los 45 segundos y tomamos por tercera vez. Recuperan, pueden descansar, pueden estarse, van a estar tranquilos. Yo les aviso cuando vuelven a ubicar por tercera vez sus pulsaciones, ¿ok? Muy bien. Listo, ubican las pulsaciones y empezamos a contar a partir de ya. Tiempo. Muy bien. A mí me ha dado 19. Ustedes van a apuntar lo que le dio a cada uno de ustedes. Muy bien. Perfecto. Ahora sí, una vez tenemos todo lo anterior, les voy a mostrar qué es lo que tenemos que hacer. Vamos, vamos. Una vez obtenemos los resultados del test Ruffier, podemos ver cuál fue mi pulsación 1, mi pulsación 2 y mi pulsación 3. Cada uno de ustedes obtuvo su resultado. Entonces vamos a pasar a multiplicar cada una de estas pulsaciones por 4. En mi caso da 60 la pulsación número 1, 92 la pulsación número 2
y 76 la pulsación número 3. Ahora bien, ¿qué dice la fórmula para establecer el índice Ruffier? Dice que debemos sumar el resultado de P1 más P2 más P3, restarle 200 y dividirlo entre 10. P1, P2 y P3 son las pulsaciones. En mi caso podemos ver lo siguiente, que 60 más 92 más 76 da 228, menos 200, como lo establece la fórmula, da 28. Y si este 28 lo dividimos entre 10, da 2,8, lo que quiere decir que mi índice Ruffier es igual a 2,8. Pero ahora tenemos que ver este resultado que nos dice. Por lo tanto, iremos al baremo, a la tabla de resultados. Esta nos dice lo siguiente, que si el índice Ruffier es igual a 0, el rendimiento cardiovascular es excelente, propio de atletas. Que si el índice Ruffier está entre 0,1 y 5, el rendimiento cardiovascular es bueno. Aquí en este nivel estoy ubicado yo según los resultados obtenidos. Si el índice Ruffier está entre 5,1 y 10, el rendimiento cardiovascular es medio. Hasta este punto podemos decir que es una condición física aceptable. Si el índice Ruffier está entre 10,1 y 15, el rendimiento cardiovascular pasa a ser insuficiente. Y si el índice Ruffier está entre 15,1 y 20, el rendimiento cardiovascular es mal y requiere de una valoración más profunda. Inclusive, podría llegar a requerir de una valoración médica. Por lo tanto, lo que recomiendo a todas las personas que el test Ruffier les dio por encima de 10 es que vuelvan a realizar el test para verificar su resultado y establecer si no hubo errores en la toma de cada una de las pulsaciones. Si hubo errores, el test debe dar por debajo de 10. Y si no, lo que recomiendo es empezar un programa urgente de ejercicio físico para que le permita mejorar su capacidad y su condición física. No olvides dejarme un comentario aquí abajo con los resultados que te dio del test. También suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para que recibas semana a semana mis videos. También Bueno, recuerda muy que en mi bien. canal hay muchas rutinas. Este es pues entonces el test de Ruffier. Era bueno, necesario ver el videito pues para que lo entendamos un poco mejor. No es complejo, pero lleva algunas partes que, bueno, tenemos que entenderlas bien para poder realizarlo. Muy bien, vamos a continuar ya finalizando esta sesión del día de hoy. Acá miramos algunos ejemplos de los test de la condición física que podemos realizar. Entonces recuerden que el test de brazo básicamente pues son flexiones de pecho. En el caso de las mujeres, pues, si no hay mucha fuerza en esos brazos, pueden hacerlo en la pared o inclinadas, pues para que sea un poco más fácil. Y en el caso de los hombres, pues lo ideal es contar cuántas flexiones pueden realizarse en un minuto. ¿Listo? Todos los tests que ustedes vayan a realizar, lo ideal es que los cronometremos en un minuto. Si son los abdominales, pues cronometramos un minuto y miramos cuántas abdominales podemos realizar. Ya vamos a ver los ejemplos de los diferentes tipos de ejercicio que podemos hacer. Bueno, dentro de esa ficha antropométrica, al final usted halla estas preguntas. ¿Cuál considera que sean las capacidades, que son sus capacidades físicas? ¿Qué acciones considera pertinentes para mejorar su condición? Y de acuerdo a la actividad física realizada a diario, ¿cuál es el tiempo que requiere para una recuperación adecuada? Bueno, esta última pregunta tiene que ver con lo que ya hemos visto anteriormente. Si usted realiza o empieza un plan de entrenamiento, lo ideal es que deje descansar a su cuerpo al menos 72 horas, dependiendo pues de la intensidad del entrenamiento o realizar pues las sesiones de entrenamiento al menos 3 veces por semana, pero procure que no sean 3 días seguidos si vamos a trabajar los mismos grupos musculares.
Bien, entonces esas son las preguntitas. Lo ideal pues es que después de realizar todas los tests y las mediciones pertinentes de la ficha antropométrica, usted responda esas preguntas. Bueno, vamos a ver un poco algunos ejercicios que usted puede realizar para la ficha antropométrica. Pero el anterior puede ser un ejercicio de calentamiento. Ahí están las flexiones del brazo. Este es el ejercicio que usted va a realizar justamente para el test de Rupert. ¿Listo? Los jumping squats. Los burpees, si usted quiere realizar burpees y medirse en un minuto, puede hacerlo, también es válido, bastante válido. Aquí están los diferentes tipos de abdominales que podemos realizar. Está también, bueno, no aparecen ahí los abdominales sencillos, cuando alguien pues nos toma de los pies y empezamos a subir de forma normal. Bueno, estos ejercicios los vamos a saltar un poco porque no están incluidos. Bueno, acá están los otros. Hay variantes en las sentadillas. La tijera, la búlgara también. Son trabajos bien importantes que no requieren de peso. Con el peso corporal es suficiente para que usted pueda lograr una buena tonificación en sus cuádriceps. Ahí está la sentadilla sostenida que usted también la puede hacer. Si quiere puede realizar también un test de saltos, de steps, alternados. Bueno, hay varios tipos de ejercicios, así que ánimo con esa ficha antropométrica. Bueno, algunas personas ya han entregado la evidencia. A partir de hoy, pues empiezo a evaluarla. Usted tiene plazo hasta el 30 de este mes para entregar esa ficha antropométrica y para ponerse al día con las otras dos evidencias que vimos en la semana. ¿Listo? Entonces, cualquier pregunta, como ya les dije, usted puede realizarla a través del correo institucional o de los espacios que se abren a partir pues, del horario que está en el perfil. Bueno, muy bien. Entonces vamos a dejar hasta ahí, hasta este punto, esta competencia de cultura física. Espero pues que haya quedado claro, la ficha antropométrica dentro de las evidencias es la que presenta un poquito más de dificultad, pero si usted prestó atención pues se da cuenta que es bastante sencilla. Bien, estimados y estimadas aprendices, vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. Muchas gracias a las personas que se estuvieron conectando de forma continua, que se conectaron el día de hoy. Gracias pues por esa constancia y por ese compromiso. Y bueno, nos vemos en el foro, nos vemos en la infografía y en la entrega de esta ficha antropométrica. Una feliz noche y muchas gracias. Gracias, profe. Feliz noche.